Nuestro mensaje: libre de culpa, lleno del Espíritu. Veamos la Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra de Dios: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Vamos a desglosar esta palabra para entenderla. Dice por tanto. ¿Qué quiere decir ese por tanto? Se está refiriendo a todo lo que ya hemos visto antes. Nosotros ya hemos sido justificados y también tenemos una santidad posicional. Todos son puntos a nuestro favor. Por tanto, si tú y yo hemos sido justificados, si tú y yo hemos sido santificados, ¿qué sigue? Ahora no hay condenación, y está hablando de un tiempo presente. Es un tiempo actual. Ahora, en este mismo momento, no hay condenación, porque hay muchos de nosotros que vivimos con el estigma de la condenación. Hice algo, no, ya otra vez regresé a ser condenado, cometí este pecado y ahora otra vez soy condenado. No, de una vez, y tengámoslo en claro. Y esto es un versículo que nos da libertad. Por tanto, ahora no hay condenación. ¿Pero para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Y este es el punto clave para todo esto. Ahora que yo creo en Cristo Jesús, ahora que tengo una santidad posicional porque me identifique con mi representante, ahora ya no hay condenación, pero es para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir estar en Cristo Jesús? Punto número 1, quiere decir permanecer en Cristo. Esa parte es importante. Quiere decir esa identidad que tengo yo con Cristo Jesús. En tanto que yo me mantenga unido a Cristo Jesús, en tanto que yo tenga mi fe en Cristo Jesús, ya con ese solo hecho ya no hay condenación. Y un punto importante: esto no depende de las obras. La salvación mía depende de algo que yo haya hecho. Tú y yo sabemos que no es así. La palabra de Dios dice que es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. No es necesario que yo me sacrifique. ¿Quién lo hizo ya? Jesucristo. Él murió por mis pecados. Él pagó todo el castigo que yo merecía. Ese es el punto clave entonces para considerar que nosotros entonces ya no estamos condenados, ya no hay condenación para nosotros si estamos en Cristo Jesús. Porque, como les dije, nos identificamos con nuestro representante. Nuestro primer representante era Adán, ahora es Cristo Jesús. Todo lo que Cristo Jesús hizo, lo creo. Estoy con Él fui crucificado, con Él fui sepultado, con Él resucité a una nueva vida. Ahí está la diferencia. Ahí resalta entonces la obra de Cristo Jesús a mi favor. Por la obra de Cristo en la cruz, ahora tengo esta santidad posicional. Amén. Y se basa en solamente es creer por fe. Estar en, quiere decir que, y este es el punto clave, estar en Cristo Jesús quiere decir que yo estoy identificado con Él y que vivo con Él. Recuerdan un versículo, Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ven por qué es importante memorizar los versículos? Porque uno puede tomarlos cada vez que tiene una necesidad y los declara. Entonces aquí está diciendo que con Cristo he sido juntamente crucificado. Habla de mi identificación. ¿Sabes qué? Ya no vivo yo. ¿Qué es lo que dice el versículo? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Lo creo, lo acepto. Eso es estar en Cristo. Eso es permanecer en Cristo. Esa es la clave para que yo diga: ya no hay condenación. No. Ay, pero usted acabé de ver lo que dijo, una grosería y todo. No. Yo en Cristo Jesús ya estoy identificado con Él, ya nada me condena. Si dije una grosería, ¿sabes qué? Voy a pedirle perdón a Dios por mi grosería. Voy a pedirle perdón a Dios por lo que hice, pero en ningún momento pierdo mi salvación. Eso es clave, porque es que muchos de nosotros pensamos: no, cometí esto, ya perdí la salvación. No, si tú estás en Cristo Jesús, no pierdes la salvación. Recuerda lo que dice ese versículo: por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
créelo, vívelo, es una realidad. Hagas lo que hagas, si tú estás en Cristo Jesús, ya no hay condenación para ti. No se puede juzgar dos veces por un pecado. ¿Qué quiere decir eso? Yo cometí pecados, yo le falté a Dios, pero al creer en Jesucristo, Cristo pagó por mis pecados. ¿Recuerdan? Fue crucificado. Él ya pagó por mis pecados. Todo el castigo que yo merecía lo sufrió Él. Entonces ahora, cuando muera, venga, ¿qué fue sus pecados? No, ya no tengo pecados. No se puede pagar dos veces castigar dos veces por un pecado. No se puede juzgar dos veces. Ya, así que todo lo que yo hice en el pasado, lo que haga, lo que pueda hacer más adelante, ya, todo eso lo pagó Cristo Jesús. Por eso no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí nos queda claro? Eso es clave, eso es importante. Muchos piensan que si confiesan su pecado, entonces, y le piden perdón a Dios, ya están perdonados. Pero que si vuelven y cometen otro pecado, ahí perdió la salvación. Créelo que eso no es así. Y que otra vez pasan a estar en condenación. Dicen que tiene que volverse a arrepentir. Por supuesto, si uno peca tiene que arrepentirse y pedir perdón para volver a recobrar la salvación, para dejar de estar condenado. No, no es así. Y veamos por qué tan cierto es eso. Y esto es la gracia del Espíritu Santo que trajo a mi mente, a mi corazón, estos dos pasajes de la Biblia. Mira lo que dice 1 Juan 1:9, que todos ustedes se lo saben de memoria también, creo. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está diciendo, ¿a quién se dirige Juan? Juan se está dirigiendo a los hermanos. Hermanos, como lo dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, perdón, es hijitos, no hermanos. Él dice hijitos míos, somos la iglesia. Abogado, si cometemos pecado, abogado tenemos para con Dios, a Cristo Jesús. Eso está diciendo que ustedes creyentes, voy a parafrasear lo que quiere decir 1 Juan, ustedes son creyentes, ustedes son cristianos, ustedes han creído en Jesús, ustedes ya son salvos, ustedes ya no tienen condenación, pero por si acaso, si cometen algún pecado, tengan en cuenta que tenemos un abogado para con Dios, y es Cristo Jesús. Y por eso lo que le recomiendo, y está en 1 Juan 1:9, es si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí no está diciendo, si cometemos pecados, vale, perdiste la salvación, ya no tienes salida. No. Mientras estamos en este mundo, es muy fácil que cometamos algún tipo de pecado. Yo lucho con que no se me salga el mal genio cuando algo veo que es injusto. Y de pronto, no, y levanto la voz y todo, y después digo, no debo hacer eso, no está en mí que haga eso. Y más de uno luchamos, pero pedimos a Dios y Dios nos ayuda. El Espíritu Santo nos llena para que podamos nosotros mantenernos libres de pecado. Entonces ese es un punto. El otro punto que yo analizaba está en Juan capítulo 3 y tiene que ver con, ¿recuerdan el lavamiento de pies? Muy bien, recuerden que estaba el Señor Jesucristo lavándole los pies a todos, y cuando llegó a Pedro le dice, no, a mí no me vas a lavar los pies. Y entonces le dice el Señor, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Wow. Entonces le responde Pedro, Señor, entonces no solamente los pies sino también todo el cuerpo. Pedro siempre yéndose a los extremos, pero gracias a Dios por esos extremos, porque aprende uno. Y mira lo que le responde el Señor Jesucristo: el que está limpio no necesita lavarse más que los pies, y ustedes están limpios por creer en la palabra, porque han sido limpiados por la palabra de Dios. Lo que está diciendo ahí el Señor Jesucristo, de nuevo para parafrasearlo, ustedes que han creído en Cristo Jesús ya son salvos, ya no tienen condenación, pero esos pequeños pecados, eso representa lavarle los pies, eso es porque están aquí en esta tierra. En esta tierra entonces se ensucian con alguna cosa, miran lo que no debían mirar, piensan lo que no debían pensar, cosas menores. Lávense los pies, confiesen su pecado, confiésenlo, ya no han perdido nada, sigan adelante. Entonces se dan cuenta por qué es falso eso que muchos creyentes, como yo pensaba también, y muchos pensábamos,
No, cometí un pecado, no, ya perdí la salvación, tengo que volver a buscarlo. No, 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 no. Tú ya no pierdes la salvación. Tú ya no tienes ninguna condenación. Está escrito por la palabra de Dios. Somos santos posicionales. Ahora bien, si cometemos pecado, pidámosle perdón a Dios. Confesémoslo y estamos en paz con Dios. Cuando uno peca, no pierde la salvación, pero lo que sí puede perder es la comunión con Dios. Como cuando el hijo hace algo malo y el papá entonces se enoja. ¿Será que porque hizo algo malo ya deja de ser su hijo? ¿Será que va a dejar de recibir la herencia y todo lo que Dios tiene para él? No, se enoja por un momento. ¿Por qué hiciste eso? No, castigado. Ahora no tienes el celular, ahora no puedes salir, lo que sea. Pero eso pasa así. Ay, perdóname, sí me equivoqué. Listo, hijo, vamos para adelante. ¿Estamos entendiendo? Entonces la salvación no se pierde. Por eso este versículo es espectacular. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tú y yo somos libres. Tú y yo tenemos la victoria. Tú y yo, y el enemigo no nos puede decir nada. No vamos a perder la salvación por algún pecado que cometamos. Claramente busquémosle y Él nos dará nuevamente la paz con nosotros. Y esto es bíblico. Ninguna condenación está para el Hijo de Dios, bajo ninguna condición. Ninguna condenación hay para nosotros. No permita que los pensamientos de condenación lleguen a tu mente. No es así. Dicen que el diablo te puede hacer sentir condenado, pero sabes, respóndele tú con Romanos 8:1. Por tanto, ninguna condenación. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Si usted nació de nuevo, usted ya es salvo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús es esa verdad posicional que les mencioné. ¿Por qué? Porque no estamos andando en la carne, andamos en el Espíritu. No somos libres de condenación por ser santificados. Porque yo soy santo, entonces ya soy libre de condenación. No, ese no es el punto. Somos libres de condenación por la obra que Cristo hizo en la cruz. ¿Nos queda a todos claros? En internet, de verdad, esta es una palabra poderosa. ¿Y por qué? ¿Por qué todo esto? Veamos entonces el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Qué interesante. Aquí vimos entonces el punto número 1 y ojalá que quede guardado en nuestras mentes y corazones. El punto número 1 dice: ahora pues no hay condenación. No hay condenación. Y es por la obra de Cristo, porque Cristo sufrió en la cruz, porque Él me redimió, me quitó todo pecado. Pero en cambio en este versículo 2 ahora estamos viendo la obra del Espíritu Santo. Interesante, porque ¿qué dice? Porque la ley del Espíritu de vida. ¿Cuál es el Espíritu de vida? El Espíritu Santo. El Espíritu que nos dio vida, el Espíritu que está en Cristo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Perfecto. Mira, entonces aquí estamos viendo dos leyes en oposición en ese versículo. Por un lado tenemos el Espíritu de vida, que es el Espíritu Santo, y por otro lado tenemos, la ley del Espíritu de vida, y por otro lado tenemos la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí se dan cuenta de esas dos leyes? Ley del Espíritu de vida, ley del pecado y de la muerte. Son dos leyes que están en oposición. Es la ley de dejarme guiar por el pecado, por la carne, lo que me conduce a muerte, o es la ley de dejarme guiar por el Espíritu Santo que me lleva a vida. Esas son las dos leyes en oposición. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro. ¿Qué tal esas? El deseo de la carne, lo que mi carne pide, está contra el Espíritu, lo que Dios pide de mí, y el del Espíritu está contra la carne, y entre ambos se oponen. Esa es nuestra lucha espiritual. Mientras estemos en esta tierra, esa lucha espiritual la vamos a tener todos, aún los más ancianos, aún los que tengan muchos años en el cristianismo. Siempre vamos a estar sujetos a esa lucha espiritual. Pero la Biblia me dice, ese versículo 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte.
Es a través del Espíritu Santo quien nos capacita para vivir una vida en santidad. Qué interesante cómo, comparando con el otro versículo, para ser salvo no tengo que hacer nada porque todo lo hizo Cristo Jesús. Ahora, para ser santo, para vivir en santidad, no soy yo, no depende de mí. ¿De quién depende? Del Espíritu Santo. Oh, qué lección tan espectacular. La ley del pecado es como la ley de la gravedad. Tira hacia abajo. El pecado tira hacia abajo, hacia la muerte. Pero la ley del Espíritu Santo es hacia arriba, como cuando uno siembra un arbolito. El arbolito está ahí plantando y la semilla empieza a germinar y luego sale el tallo y luego empieza a crecer. Así es el Espíritu Santo, y empieza a crecer y a vencer la fuerza de la gravedad, y cuando menos se vuelve un tronco y cada vez más alto, más fuerte. Así es el Espíritu Santo. Así que tú y yo tenemos que guiarnos es por el Espíritu Santo para tener esta santidad que buscamos, que nos habla el versículo número 2. No es por nuestras fuerzas, porque muchas veces uno intenta hacer por su propio medio. No voy a hacer eso, en fin, y de pronto le llaman y otra vez volvió a caer, y entra en ese ciclo. No, esta vez prometo que no lo voy a hacer, y vuelve y cae, vuelve y mira internet, vuelve y lo que sea, vuelve y cae en el pecado. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. Pero si nosotros le pedimos al Espíritu Santo, ayúdame, mira Señor, necesito de ti, seguro yo voy a hacer todo lo que pueda, pero necesito de ti. Y más de una vez yo he pedido la ayuda al Espíritu Santo, y es sorprendente, el Espíritu Santo te ayuda. Pero si tú te lo haces en tus propias fuerzas, no sacas nada. Como le explicó el Señor Jesucristo, está una persona que tiene un espíritu inmundo, digamos que sea el alcoholismo, y entonces el tipo se propone, no voy a volver a tomar más, y listo, no voy a tomar más, el espíritu sale, pero la persona deja la casa vacía, su cuerpo vacío, no lo llena de Cristo Jesús. ¿Qué pasa? El espíritu va y consigue otros 7 peores que él y vienen a habitar a él por no haberle dado lugar a Cristo en su corazón, y el estado de esa persona, dice el Señor Jesús, viene a ser peor que antes. Así que no podemos por nuestras fuerzas. No se trata de que yo digo, no me vuelvo a tomar más y ya. No. Pide la ayuda, llénate del Espíritu Santo. Y eso es lo que pasa muchas veces a nosotros. Estamos llenos de propósitos, pero lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Ahí hay caída, ahí no hay nada. Pídele al Espíritu Santo y Él te ayuda a vencer. Amén. Aquí entonces es diferente el versículo 1 al 2. El versículo 1 habla de la obra de Cristo Jesús y nada de mí, para tener santidad posicional. Y el versículo 2 habla de la obra del Espíritu Santo en mí, para tener santidad práctica. Estamos santidad posicional en el 1 con Cristo, santidad práctica en este versículo 2 con el Espíritu Santo. El cristiano no solo debe tener deseo de alcanzar la santidad, sino que tiene que tener el poder. ¿Y cómo lo puede obtener? A través del Espíritu Santo. La clave es permitirle al Espíritu Santo que me llene. ¿Cómo permito yo al Espíritu Santo que me llene? ¿En qué paso mi día? Oro, leo la palabra de Dios, medito, escucho alabanzas, alabo a Dios, o no. Me la paso buena parte del día mirando entretenciones, mirando miles de cosas, mirando pornografías, diciendo mentiras, sigo robando. Como decíamos antes, ¿presto mis miembros al pecado o a la justicia? Y la decisión está en nosotros. Nosotros el viernes en nuestro estudio bíblico, ¿recuerdan que veíamos que más de uno decía, y así en muchas iglesias se dice, no, es que el diablo fue el que me hizo hacer eso? ¿Recuerda que lo veíamos? Que no, es que es ese espíritu de borrachera que me llegó aquí y por eso cogí eso. No, es que ese espíritu de pereza, espíritu. Y lo que aprendíamos es, no, muchas veces se le echa la culpa al diablo. Eso se llama satanizar. ¿Y qué pasa cuando se le echa la culpa al diablo de todo lo que nos pasa? Pues entonces decimos que la responsabilidad no es nuestra, sino es culpa del diablo. Cuando muchas veces, si nosotros somos disciplinados, si ponemos en obra leer la palabra de Dios, orar, eso nos prepara. Y cuando menos llega un momento, oye amigo, ¿qué vamos a tomar? Que no sé qué cosas. Estoy en ese momento decidiendo, ¿presento mis miembros a la justicia o presento mis miembros al pecado? Yo decido.
Y si yo los presento al pecado, sí, vamos, listos. Y después, ¿a quién le vas a echar la culpa? Cada uno es responsable. En cambio, si yo digo, no, rápido el Espíritu Santo me dice, no vayas, no está bien, vas a fallarle a Dios. Y tú tomas la decisión, no, ¿sabes qué? Esta vez no, tengo que hacer cualquier cosa. ¿Quién gana? ¿Quién está creciendo? ¿Quién está haciendo la voluntad del Padre? ¿Quién está permitiendo que el Espíritu Santo domine su vida? Cada uno de nosotros, porque presentamos nuestros miembros a la justicia. La santificación práctica es por la obra del Espíritu Santo en mí. Yo colaboro permitiéndole que Él me ayude. Le colaboro, como les he dicho, leyendo la Biblia, orando, en adoración, no prestando mis miembros al pecado. Y solo a través del Espíritu Santo puedo alcanzar la santidad práctica en esta vida. Esa frase es importante. Solo a través del Espíritu Santo puedo tener la santidad práctica en esta vida. La salvación y la santificación entonces son obra de Dios, no de mí. Una lección importantísima que estamos aprendiendo hoy es esta. La salvación y la santificación son obra de Dios, no son obras mías. La diferencia entre un creyente derrotado y el victorioso es su relación real y sincera con Dios. Ahí es donde está la clave. Si yo no tengo una relación sincera con Dios, créanlo, el enemigo va a hacer de mí todo lo que quiera. El mundo va a hacer de mí lo que quiera. La carne va a hacer de mí lo que quiera. Pero si yo dejo todo eso por buscar la presencia de Dios, que Él me guíe, permitir que Él me ayude, tengo la victoria. La idea es que comprendamos que no hay condenación porque el creyente tiene una nueva posición, es decir, los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué es estar en Cristo Jesús? Estar con Él, mantener una relación viva, personal, real, de confianza, tal y como la tiene uno con otra persona, el esposo, la esposa, que así sea tu relación con Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, ya no estás condenado, ya tienes que tener esa tranquilidad. La diferencia en su vida es que está orgánicamente unida a Cristo, pertenece a Cristo. No es una religión, es una relación. Amén. Muy bien, recapitulemos rápidamente entonces. ¿Qué les pareció la enseñanza? Liberadora, impresionante, ¿cierto? Romanos 8 es la declaración de libertad del cristiano y el papel crucial de Cristo y del Espíritu Santo. 6 grandes verdades que estamos aprendiendo hoy. Mira la primera verdad, nuestra posición eterna. Estar en Cristo significa que no hay condenación alguna, bajo ninguna condición para el verdadero creyente. El asunto es si estás en Cristo, ahí es donde está la clave. Si estás en Cristo, es decir, unido en espíritu y no simplemente un simpatizante. Sí, yo creo en Cristo por creer, porque sí, porque lo he escuchado. No, es estar en comunión con Él. Segunda verdad, esto no es un ciclo, porque así pensábamos muchos creyentes. Peco y le pido perdón a Dios porque perdí la salvación, ahora ya otra vez estoy de nuevo, otra vez soy salvo, pero volví, pequé. No, esto no es condenación. No, yo ya soy salvo, yo ya estoy libre de condenación. No es un ciclo. La idea de perder y recuperar el perdón cada vez que pecamos no es bíblica. La condenación fue cancelada de una vez y para siempre. De nuevo, si estamos en Cristo. Tercero, esto es obra de Cristo, no mía. Ser libre de condenación depende totalmente de lo que Jesús hizo en la cruz, no de mi comportamiento o de mi esfuerzo. ¿Por qué? Porque esto es por fe, no por obras. La otra verdad que aprendimos es que hay 2 leyes en oposición. ¿Te acuerdas? La ley del pecado, que actúa como la gravedad, y la ley del espíritu de vida, que nos libera de ella, que es el Espíritu Santo, como el árbol que crece. Amén. La quinta verdad, santidad posicional y práctica. Lo estamos reforzando. La salvación ya fue ganada por Cristo. Esa es la santidad posicional. En cambio, la santidad diaria, la práctica, depende del Espíritu Santo obrando en mí si le doy lugar, si abro mi corazón. Si solamente es por ir a la iglesia una vez a la semana o al mes, ya con eso creo que puedo tener santidad y que Dios me va a ayudar a vencer el pecado. No. Esto es una relación diaria. El Espíritu Santo obrando en mí si le doy lugar, no por mi esfuerzo. Y sexta verdad, esto es verdadera unión, no religión.
Estar en Cristo es pertenecerle orgánicamente, es vivir por Él, para Él. No es una etiqueta religiosa ni una práctica externa. Es buscar conocer y obedecer su voluntad de manera real. ¿Qué te pareció? Espectacular. Medita esta semana. Mira estos 3 puntos para que medites esta semana. No hay condenación, no significa que no te importe el pecado. Significa que ya no vives atado a él. Amén. Segunda, Dios ya te libró. Ahora dale lugar al Espíritu para vivir libre. Él ya te libró. Deja que el Espíritu Santo te permita vivir libre. Tercera verdad, deja de fiscalizarte con una sentencia que Cristo ya canceló en la cruz. Eso de, no, pequé y ahora soy condenado, perdí la salvación. Deja de fiscalizarte con esa sentencia que Cristo ya canceló en la cruz, si es que tú vives en Cristo. Entonces, que sea una gran realidad de nuestras vidas. Tú y yo ya somos justificados, tenemos una santidad posicional y vivimos en una santidad práctica porque damos lugar al Espíritu Santo. Ven, te hago este llamado para el cambio. Quizás hoy vives atrapado en un ciclo de culpa. Pecas, te arrepientes, pides perdón por un momento, vuelves a caer en tentación. ¿Sabes? Eso no es el Evangelio. Romanos 8:1 te dice algo distinto. No hay condenación, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No es que tengas que ganarte la libertad viviendo perfecto, pues eso no es posible. Pero en cambio sí, porque ya esta obra la hizo Cristo Jesús. Por eso ya tienes la libertad. Pero tampoco es que te quedes cómodo con la gracia, porque eso es lo que pasa con los de creciendo en gracia. Ahora puedo hacer lo que quiera. No, no es así. Romanos 2 te llama a algo más. Dale lugar al Espíritu Santo para vivir esa santidad práctica. No porque tengas que hacerlo, sino porque ya fuiste aceptado. Amén. Porque ya le perteneces a Cristo. Deja de fiscalizarte con una sentencia que Cristo ya anuló. Comienza a colaborar con el Espíritu Santo que vive en ti. Hoy decides. ¿Sigues cargando con la culpa que no te perteneces? ¿O caminas libre, permitiendo que el Espíritu Santo te llene día a día? Un aplauso para el que vive